había una característica o un poder que tenía, que era pues muy notable y muy impresionante. Y era esa visión que atravesaba las paredes y veía lo que ocurría, vista de rayos X o vista supervista. Y bueno, eso es algo que a muchos nos puede llamar la atención y nos gustaría tener, pero sabemos que no podemos tener esa vista. Vamos al capítulo 16 del 1 de Samuel, que habla de Dios teniendo estas cualidades mucho más grandes que cualquier ser humano. Dice así la palabra de Dios. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer. Y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que llegó él a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Y él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Y hizo pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. Hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y unge, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por todas las bendiciones que hemos recibido, que seguimos recibiendo de tu mano. Sabemos que todo lo bueno desciende de ti. Y te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra, por todo lo que has hecho por medio de ella. Te damos gracias por Cristo y su obra. También porque tú no lo diste, tú lo diste para tu pueblo, para la salvación, para que reine sobre nosotros. Ayúdanos, guárdanos. Te pedimos que uses tu palabra y tu espíritu para edificarnos en este día. Pedimos que sea para tu gloria y en el nombre de Cristo. Amén. El pueblo de Israel
había pedido un rey. Ellos tenían la esperanza de que con ese rey se convertirían en un reino fuerte que podría defenderse con éxito de sus numerosos enemigos. Un rey como el que tenían las otras naciones, que fuera delante de ellos la guerra. Les fue dado ese rey tal como lo pedía el pueblo, un rey conforme al corazón del pueblo. Un rey que parecía cumplir todas las expectativas. Su apariencia y cada centímetro de su estatura reflejaban realeza. Pero la nación tendría que aprender a pensar de otra forma, sin basarse en las apariencias. Las apariencias muchas veces son engañosas. Y muchas veces a nosotros mismos nos han conducido al error. La sabiduría popular dice, caras vemos, corazones no sabemos. Y la experiencia nos enseña que por muy piadosa que parezca una persona, y aún después de muchos años, puede salir su rostro verdadero y ser como el rostro de Judas. El rey Saúl, cuando llegó el momento de demostrar su fe, mostró su verdadero rostro. Era arrogante y rebelde. Nunca puso su confianza en Dios, en ese Dios que lo había puesto en ese lugar que ocupaba. Siempre puso sus propios intereses y su manera de hacer las cosas por encima de las órdenes que Dios le daba por medio del profeta Samuel. Fue rebelde y desobedeció abiertamente, por lo que Dios lo desechó. El reino le sería quitado para ser dado a un hombre mejor que él. El que Dios pondría sería un reflejo más claro y fiel del auténtico ungido, del Mesías, que sería descendiente reconocido como el Hijo de Dios viviente. El rey rechazado, dice Samuel, perdió contacto con la palabra de Dios. El profeta se retiró para siempre de su vida y ya no lo vio más. A partir de ese momento, ya sin la palabra de Dios, Saúl fue cayendo en una terrible oscuridad espiritual cada vez más profunda, que al final lo llevó a su destrucción. Dios había desechado a Saúl como rey. Y lo que sigue es que Dios va a proveer un rey, pero un rey no conforme al corazón del pueblo, sino conforme a su propio corazón. Un rey que ame genuinamente a Dios y al pueblo de Dios. A través de él, Dios va a cumplir las promesas de bendecir a todas las naciones. Este rey sería un modelo del reino eterno, del rey eterno, como el hijo de David, el hijo mayor de David, Jesucristo, que gobernará ese reino eterno. En todo el libro observamos con detalle la soberanía de Dios actuando. Vemos que Él hace todas las cosas, y en primer lugar para su propia gloria, y vemos cómo todo resulta para el bien de su pueblo. Vemos en los libros de Samuel que toda la historia está en manos de Dios. La soberanía de Dios se extiende más allá de la vida de los reyes Saúl y David, más allá de todos los reyes de Israel, más allá de la encarnación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y hasta el reino
mesiánico prometido a David. Toda historia es soberanamente decretada para el propósito de Dios. Saúl ha sido desechado, Samuel se ha ido, pero la vida sigue adelante. Dice en su versículo 1, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto un rey. El profeta Samuel lamentaba el fracaso de Saúl por lo que podía haber sido. Lo había ungido como rey, lo había alentado, lo había guiado. Al verlo fracasar, sintió una gran pérdida. ¿Qué le había sucedido a un hombre que parecía ser el rey que Israel necesitaba? ¿Qué le sucedería al pueblo ahora que tenía a un rey que no era guiado por la palabra de Dios y que no tiene el Espíritu? La aflicción de Samuel demuestra un corazón compasivo y amoroso. Pero Dios tiene un propósito más alto en todo lo que sucede. Es verdad que rechazó a un hombre rebelde, pero levantará a otro, uno mejor. Hay un tiempo para llorar, pero también hay un tiempo para seguir adelante, y el plan de Dios no se detiene por ninguna circunstancia. Si vemos el estado de nuestro país y del mundo, podemos sentirnos agobiados y hasta desesperados. Tenemos la tendencia de poner nuestra atención en las circunstancias de la vida y no en quien trajo esas circunstancias. Si nos desesperamos, estamos despreciando la soberanía de Dios. Así que Dios saca a Samuel de su desesperación y lo lleva a la acción. A Saúl, Dios lo desechó para que no reine. La desobediencia de Saúl le costó muy caro, pero finalmente fue Dios el que rechazó a Saúl. Absolutamente ninguno de los acontecimientos que llevaron las cosas a ese estado estaba fuera del control de Dios. Saúl tenía un corazón rebelde y esa rebelión que tenía en su corazón finalmente salió. Hizo lo que quería hacer y él era responsable de sus acciones. Aún así, Dios cumplió sus propósitos de juicio contra Amalek y también con los filisteos. Usó a este rey que rechazó finalmente. Al mismo tiempo permitió el pecado de Saúl. Ya había decidido elegir a otro hombre de acuerdo a su corazón que fuera adecuado para su obra. Samuel ya no tiene más tiempo que perder, ya no tiene que estar lamentándose por el hombre que Dios ha rechazado. Dios está trayendo algo mejor para su pueblo. El camino de la salvación sigue avanzando con la elección de David, que es un precursor de Jesucristo. Dios le da una nueva tarea al profeta. Él será el que comience el proceso por el cual el siguiente rey tomará el lugar de Saúl cuando sea el momento oportuno. Va a ser Samuel, no Saúl, el que traspase
el liderazgo de Israel. Saúl perdió el privilegio de heredar el trono a sus descendientes, pero él había probado el poder, y el poder pues gusta, entonces él se aferra al poder y verá como una amenaza a cualquiera que pudiera tomar su lugar. Samuel debe tomar su cuerno. Era un cuerno de un animal, un cuerno hueco, y lo usaban para guardar líquidos. Debe llenarlo de aceite y ir a ungir al futuro rey. Ya se terminó el tiempo de lamentación y ahora se le ordena ir y preparar la llegada de un mejor rey que Saúl. Un rey obediente y piadoso, el adecuado para reinar sobre el pueblo de Dios. Cuando nosotros nos sumimos en la desesperación o en la tristeza, si continuamos ahí, nos vemos impedidos de avanzar en el cumplimiento de la obra de Dios. Sabemos que sin duda se presentarán circunstancias difíciles, tristes, y nuestro deber es superar los acontecimientos inesperados de la vida para poder recibir el bien que Dios tiene más adelante para nosotros. Debemos recordar que todo está en manos de Dios y todo lo que acontece a todos es para su gloria y para el bien de su pueblo. Y Samuel tendría que aprenderlo por su propia experiencia. Mientras Saúl fue escogido por el deseo del pueblo de tener un rey, ahora el Señor es el que escoge al rey por su propio deseo. Dice, porque de sus hijos me he provisto un rey. La frase indica que él escogió a un rey diferente. Es el segundo el deseo de Dios. Y si Dios lo escoge, no hay por qué preocuparse. En todo hay un marcado contraste entre los dos reyes, pero siempre está presente la fidelidad de Dios hacia su pueblo. No solamente proveería ese próximo rey, sino que ese rey sería piadoso conforme al corazón de Dios. No puede haber nada mejor para el pueblo. Tenemos los rechazados en los versículos siguientes, del 2 en adelante. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y ungirás al que yo te dijere. La unción hecha por el profeta era la señal del inicio de un nuevo reinado. Ningún rey quisiera ver a otro rey ungido mientras él todavía estuviera en el trono. A los ojos de cualquier rey, la unción de un nuevo rey se consideraría un acto de traición, y la traición se castiga con la muerte. Por eso Samuel temía que Saúl lo supiera. Pero Samuel no tiene nada que temer. Debía ir y ofrecer un sacrificio y así estaría a salvo. No era una mentira ni era un engaño, porque Samuel efectivamente fue y efectivamente presentó un sacrificio. Ser honesto no requiere decir absolutamente todo lo que sabemos, todo lo que haremos, especialmente a enemigos poderosos.
No dijo todos los motivos de la visita. Si lo hubiera hecho, Saúl pues, hubiera querido acabar con lo que a sus ojos era una amenaza para su reino. Debía ir e invitar a Isaí al sacrificio. Y yo te enseñaré lo que has de hacer y dirás al que yo te dijera. Lo que entendemos es que el reino de Dios es seguro cuando está en las manos de Dios. Es decir, el pueblo de Dios solo está seguro cuando Dios lo guía y el pueblo sigue esa guía. En su infinita misericordia, Dios elegirá un Salvador apropiado para su pueblo. Es el patrón de Dios. Siempre que el pueblo ha estado en necesidad, Dios ha provisto exactamente lo que el pueblo necesita. Y que no es necesariamente lo que el pueblo pide, lo que el pueblo cree que es lo mejor. Si consideramos nuestra mayor necesidad, salvación, Dios ha ungido al Rey que salva a su pueblo y ha declarado que la salvación solo fluirá a través del perfecto Salvador Jesucristo. Una vez que Samuel se encuentre con Isaí en Belén, Dios le indicará a quién debe ungir. Esta vez Dios elegirá a un hombre según los propósitos de su corazón y no según los propósitos del pueblo. El resultado será una bendición que alcanzará todos los rincones de la tierra y toda la historia del hombre. Al dar a David como el Salvador temporal de su pueblo, Dios nos da a Jesucristo como el Salvador espiritual de los elegidos de Dios. Es el versículo 4. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Y respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Belén era una ciudad pequeña, no muy lejos de Jerusalén. Ahí fue el hogar de Ruth y Boz, el libro de Ruth, que son los de donde proviene la familia de Isaí. Y este lugar estaba en una región montañosa que tenía muchos campos de cultivo de cereales alrededor. Los ancianos de Belén salieron de la ciudad para recibir a Samuel. No era algo muy frecuente que el profeta fuera de esta ciudad, entonces les llamó la atención. Los ancianos sabían lo que él había hecho con Agar y asumieron que venía para ejecutar un juicio contra la ciudad o contra ellos, o a reprenderlos por algún pecado que habían cometido. De ahí su pregunta: ¿es en paz tu venida? Estos hombres entendieron que el hombre de Dios representaba la palabra de Dios. Y ese pensamiento los llevó a tener reverencia. Samuel traía la palabra de Dios. Cualquier hombre que represente correctamente a Dios ante su pueblo debe ser una persona de alta estima y respeto. No es por la persona, sino porque trae la palabra. Si la trae correctamente, si la trae así, es como si Dios estuviera hablando a través de ese hombre. La palabra de Dios
es la que tiene el poder. Y por medio de su palabra es que existe la creación. Dice Isaías 66, 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Samuel también tenía miedo. Algunos hombres de Belén podían ir y denunciar ante Saúl lo que iba a hacer. Pero el miedo nunca debe controlarnos, porque somos el pueblo de Dios. Samuel simplemente hace lo que el Señor le ordenó y vino a Belén. Gran parte de nuestro temor disminuiría si el pueblo de Dios pusiera la obediencia por encima de los sentimientos. Es legítimo obedecer a Dios temblando y con miedo. Obedeciendo se vence el miedo y obedeciendo crece el valor del pueblo de Dios. Se puede tener miedo al hombre, pero se debe tener un temor mayor de Dios. Les digo a los ancianos que venía a ofrecer un sacrificio. Leíamos en la lectura de Levítico un sacrificio de paz. Era para estas ceremonias, entre otras cosas. Los invitó a participar. Debían prepararse para estar limpios ceremonialmente. Invitó a Isaí y a sus hijos. Ellos verían el sacrificio y luego compartirían pues una comida ceremonial, comerían de la carne de ese animal que se les sacrificaba. Dice el versículo 6 al 10. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. El profeta, no por ser profeta, tiene una supervista. Él se deja guiar por criterios humanos como cualquier hombre. Si fuera por él, cometería el mismo error que había cometido el pueblo de Israel cuando quería un rey como las otras naciones. Lo que tomaban en cuenta era la confianza que les daba su apariencia, alto, fuerte y atractivo. Cuando vio a Eliab, se sorprendió de su apariencia, de su físico. Quedó impresionado por ese hombre, pero Dios ve otra cosa. Hay un peligro de fiarnos de nuestras primeras impresiones. Dios le había dicho a Samuel que se había provisto un rey entre los hijos de Isaí. Samuel vio a Eliab y asumió que ese era el escogido de Dios. Pero Dios le dice inmediatamente a Samuel que no lo mire, porque no puede ver más allá.
Lo que ve el hombre no importa, porque el hombre ve con los ojos, pero Dios ve el corazón. Dios le dice a Samuel que ha desechado el diablo. En este rechazo, Dios libra a Israel de una futura ruina. Eliab es otro Saúl. Es muy semejante en su carácter a Saúl. Lo vemos un poco más adelante juzgando injustamente a David. En 1 Samuel 17:28 dice, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿por qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, pero para ver la batalla has venido. Eso nos enseña que de manera natural tenemos una falla de discernimiento espiritual. Solo la sabiduría de Dios es la adecuada para dirigir su reino. Debemos tener cuidado, no dejarnos impresionar por las apariencias externas. Nos puede deslumbrar alguien con muchos estudios, con mucho conocimiento, con muchas habilidades para predicar, pero ser un falso maestro. Necesitamos la guía de Dios por medio de su palabra y por medio de su espíritu. Lo que vemos nos puede engañar, pero andamos por fe, no por vista. Uno a uno fueron pasando los hijos de Isaí. Dios rechazó a cada uno de ellos. Todos los hermanos de David eran hombres impresionantes, pero hombres con corazones que no eran completamente leales o devotos a Dios. Ninguno de los hermanos de David sería una representación precisa del Salvador venidero, que amará verdaderamente a Dios, que pusiera toda su confianza en Dios y que estuviera completamente dedicado al pueblo de Dios. Por lo tanto, ninguno de los hermanos de David puede ser rey. Tenemos el elegido. ¿Sí? Versículo 11 y 12. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Se le había dicho a Samuel que de los hijos de Isaí se había provisto de un rey. De los que había visto, no había escogido a ninguno Dios. Debía haber otro hijo que no estaba presente ahí. Quedaba el menor, que a los ojos de su padre era tan pequeño que ni siquiera lo había considerado para que fuera al sacrificio. Era el más joven y se le encargó un trabajo despreciable y de menor importancia, un trabajo que ninguno quería. Era un pastor de ovejas del que no se esperaba nada. Poco se podía esperar de un adolescente, tendría alrededor de 15 años en este momento, 16 años, que pasaba todo su día alimentando ovejas. Nadie lo elegiría como el rey
de Israel. Pero ese es el hombre al que Dios llama, para que cuando Dios obre a través de él, la gloria no pueda ser atribuida, sino solamente a Dios. Dice 1 Corintios 1, 25 a 29. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pues David tenía un buen aspecto, una apariencia agradable, pero no se veía como Saúl. Saúl tenía la apariencia de un rey. David se veía bien, pero no como para decir, ese es un rey. Era lo que la gente decía cuando veía a Saúl. Cuando veían a David decían, este es un muchacho bien parecido. Samuel estaba listo para ir a Eliab. Y cuando entró David, lo vio y se quedó sentado. No estaba impresionado. Y Dios le dijo, levántate y unge, porque este es. Era difícil creer que ese muchacho podía salvar a Israel. Era una elección asombrosa, pero más asombrosa fue la elección del hijo mayor de David, el Salvador del mundo, Jesucristo. Tampoco alcanzaba las expectativas del pueblo de Dios. Nació en circunstancias dudosas. Los fariseos decían que había nacido en pecado, despreciado. Nació pobre en un lugar humilde, sin ningún reconocimiento. Su apariencia era ordinaria. Isaías los describe así: y se subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, más inatractivo, para que le deseemos. Isaías 53, 2. La belleza de Cristo no es una belleza exterior. La belleza de Cristo es su humildad, su sumisión, su amor. Si Cristo es hermoso, y lo es, entonces esa belleza es la manifestación interna del corazón mismo del amor de Dios hacia pecadores como nosotros. Dice el versículo 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Dios escogió a David y lo capacitó para que pueda ejecutar la tarea que le encarga. Desde ese día vino el Espíritu sobre David y lo iba a necesitar. Enseguida empezaron a llegar los problemas y dificultades. Ese hombre con el Espíritu sería perseguido y traicionado, atrapado, escaparía, tendría que vivir escondido
en cuevas, viviendo en el exilio, llevado al límite. Así fue también para el Hijo y Señor de la vida. El Espíritu descendió sobre él en forma de paloma, luego el Espíritu lo llevó al desierto, vino el enemigo, vino la tentación, dice el Evangelio de Marcos que estaba entre fieras. Y naturalmente, necesariamente, pasa lo mismo con sus discípulos. Dice Hechos 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Los conflictos y las tribulaciones no son muestra de un rechazo de parte de Dios hacia nosotros. Son una muestra de que Dios nos ha elegido como hijos y nos capacita con el Espíritu para que nos guíe en medio de tentaciones y persecuciones. A través de eso nos va fortaleciendo, va puliendo nuestra fe para que cuando venga Cristo la halle hermosa. Nos perfecciona, nos santifica para llevar a cabo su obra en nosotros. Dice Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Todo es para la gloria de Dios. La unción de David con aceite era una señal de que lo había elegido y lo había apartado para él. La verdadera unción fue cuando el Espíritu vino sobre él. Nosotros también debemos apreciar lo que Dios ha hecho por nosotros, escogiéndonos en Cristo, dándonos su Espíritu y poniendo en nuestra vida la señal de que estamos apartados para Él mediante una señal, el bautismo, que es una señal de lo que ya ocurrió, de esa unción del Espíritu. Nos hace miembros de la familia, adoptándonos como hijos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por toda tu misericordia y tu palabra, por el aliento que llega a nuestras vidas a saber de tu elección y de ese espíritu, de ese sello que tenemos como tus hijos. Tú dices en tu palabra que ninguno de los que tienen este sello se perderá. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a perseverar en el camino, que no seamos engañados, que no seamos tropezados, porque siempre hay dificultades, siempre hay enemigos de tu pueblo, pero tú nos guardas por medio de tu palabra y de tu Espíritu. Ayúdanos, guárdanos, manténnos fieles a cada uno y en conjunto con la iglesia. Pedimos que sea para tu gloria, en el nombre de Cristo. Amén.